La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Tenemos el primer invitado del día de hoy, un economista que ha venido en otros programas para hablarnos de diversos temas. Hablamos de Jesús Gerardo Martínez, consultor financiero, experto en regulación bancaria. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a nuestros amigos televidentes y oyentes que nos ven y nos escuchan. Estamos acá nuevamente a requerimiento de ustedes. Gracias nuevamente, muy honrado. El tema del momento es mantequilla. Mantequilla, eso le iba a decir. O sea, el tema de ahora es mantequilla. Y usted que es un experto en regulación bancaria, que de hecho toda esta alerta surgió, lo dio la Superintendencia de Banco ante este esquema que se ha determinado que es piramidal, aunque él dice que es piramidal. ¿Cuál es su perspectiva de este caso y cómo también puede orientar a los oyentes y televidentes de este programa? Mira, el tema de mantequilla ya ha empezado a desinflarse. Bueno, ayer ya yo vi gente amotinada. A desinflar. Y desde hace más de un mes yo empecé a escribir cuando me enteré que había un señor en Sabana Grande de Boyá tirando dinero y captando dinero. Y hice la primera advertencia de que eso era un tema, podía ser un tema de delincuencia financiera, una persona captando fondos o haciendo intermediación financiera ilegal, que no lo está haciendo porque no se ha demostrado que él capta dinero para prestárselo a otra persona, es decir, que no está haciendo intermediación financiera irregular o haciendo intermediación financiera de valores, que invirtiendo en instrumentos de valores. Por lo tanto, la ley monetaria y financiera y la ley de valores no le aplican a mantequilla. Entonces, ¿qué le aplica a mantequilla? Un esquema piramidal donde le está captando fondos y con el mismo dinero que está captando le va pagando a las demás personas. ¿Y qué ha hecho él con eso? Bueno, a la primera persona le pagó jugosos el doble, ya ha ido bajando los márgenes, ya ha ido aumentando los plazos, porque ese es el proceso que se da en un esquema de piramidal. Los primeros ganan más, los que van llegando van ganando menos, hasta que la cadena se rompe y después que no llegan más personas para pagarle y la gente empieza a reclamarle dinero. ¿Dónde se dan los esquemas piramidal? Los esquemas piramidal no es algo nuevo. No es una fórmula nueva que tiene mantequilla, como él dice. Pero él dice que fue una fórmula nueva que le inventó. ¿Por qué se da? ¿Por qué él lo dice? Primero, quizá la misma carencia profesional de él. No es una persona profesional. Es una persona que se está aprovechando en una comunidad que tiene de escasos recursos, de muy necesidades, escasos, que es el típico caso que se da. ¿Dónde se dan estos casos piramidales? Se dan tanto en estructura de personas de alto nivel, como el caso de Mados en Estados Unidos, una persona que gastó $55 mil millones y que quedó preso y murió en la cárcel, que captaba dinero a nivel de un esquema piramidal, y se dan en comunidades pobres. ¿Y por qué se dan estos donde la gente tiene avaricia de dinero, deseo de hacerse rico rápido? Entonces se dan donde hay vacíos legales, donde hay falta de educación financiera, vacíos legales, porque fíjense que a pesar de que la República Dominicana tiene una ley de prevención de lavado de activos, no tenemos una ley que regule los esquemas piramidales. No, dentro del delito precedente de la ley de lavado de activos, la ley 155-17, la estafa de dinero, que es donde va a caer eso, es un delito precedente de lavado de activos. ¿Ah, sí? Así es, la estafa. Pero en principio se decía que no había como un mecanismo para perseguirlo. Están los mecanismos, claramente, y los organismos de investigación, el CONCLAFI, que es el órgano investigativo del tema de lavado de activos, que es donde pertenece la DNCD, el DNI, la Procuradora General de la República, de la Procuraduría General de la República, con la Unidad de Prevención del Lavado de Activos, la Unidad de Análisis Financiero. Ellos tienen toda la facultad, por medio de la ley 155-17, para hacerle una debida investigación. Y si Mantequilla dice que se convirtió en una empresa, si es verdad, si eso es cierto, entonces la DGI entra también en la sombrilla de la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene una sombrilla, que tiene una jurisdicción para investigar los casos de lavado de activos en una empresa. A mí no me queda claro algo. Mantequilla dijo en el día de ayer de que ya le devolvieron el dinero de 2 bancos comerciales. O sea, ¿cómo él pudo poner ese dinero en esos bancos si es una cantidad muy grande? Si a uno le piden muchísimos documentos cada vez que va a hacer un depósito. Lo primero, que yo no creo eso. Yo pienso que él tiene una conducta mitómana. Y entonces, yo en mi segundo artículo que escribí de Mantequilla, advertí
que él va a querer involucrar al gobierno, que va a decir que le están poniendo las cosas difíciles. Mantequilla es lo que tenía 2 contecitas. Exacto, y eran personales. Y eran personales, no tenía cuenta de empresa. Es decir, porque él quizá ni tiene la empresa formalizada que él dice. Entonces, además, él lo que captaba recursos, nunca usted vio un cheque que alguien le llevó un cheque. Todo el mundo el que ha llevado dinero a Mantequilla, le ha llevado dinero en efectivo y él ha pagado dinero en efectivo. Ahí los bancos han estado totalmente aislados de ese caso. Y si en el caso de que pudiera darse un hecho, inmediatamente los bancos generan una alerta. Los bancos tienen 3 tipos de alerta para generar a la unidad de análisis financiero, que es un reporte de operaciones sospechosas. Si un agente que no mueve efectivo aparece inmediatamente con una cantidad, usted le genera un ROS. O un reporte de transacciones en efectivo, también el RTE, que es por encima o en 24 horas $15,000. Entonces, esa persona que esté moviendo efectivo, usted le genera una alerta, envía esa información a la superintendencia. Los ROS se mandan directamente a la unidad de análisis financiero y la unidad de análisis financiero, la UAF, que es la llamada conforme a la ley 155-17, debe hacer la investigación en coordinación con Impuestos Internos y abrir el expediente en la Procuraduría General de la República, en la unidad de lavado de activos que ellos tienen. Entonces, en este caso, viéndolo desde el punto de vista que nos plantea de que la estafa es un delito precedente para el lavado de activos, esto entonces se constituiría en un delito público que no necesariamente tiene que ser de acción privada, es decir, que una gente se querelle en contra de Mantequilla para que el proceso judicial se encamine. Y así va a ser. Es una cuestión de timing ya. Fíjense, en mi artículo yo decía que cuando el esquema empieza a caer ya se pierde la algarabía, ya hay mucha gente, ya el caso está saliendo de la prensa. Definitivamente. Ya la gente empieza a reclamarle como ya él empieza a ampliar los plazos para pagar. Esos plazos de 1 mes, de 2 meses, vamos a ver qué va a pasar en diciembre. Es decir, que cuando yo estimo, conforme a lo que ha pasado en otros países como Colombia, que tenemos casos similares, iguales. Bueno, teníamos a Telefric también aquí, que hace como 8 años pasó. En Colombia tuvimos una persona así, de una área una provincia con mucha vulnerabilidad, con mucha pobreza, y la gente pensaba que eso era su salvador. Entonces, el tema de Mantequilla es un tema, inmediatamente una persona o 2 personas ya se quejen, ya eso entra inmediatamente la acción del Ministerio Público, que quizá es lo que ha estado esperando el Ministerio Público, porque usted con su dinero, usted se lo puede dar a cualquier persona. Entiende, exacto. Si usted no tiene ningún papelito, como no hay ningún papelito, porque no le ha dado ningún papelito a nadie, el que le ha llevado su dinero en base a la confianza, y entonces usted no tiene nada, ¿con qué prueba usted puede accionar como Ministerio Público? Que le está captando fondos y que le está devolviendo. El dinero no ha entrado en el banco. No ha entrado a ningún banco nacional de la República Dominicana. O sea, que es obligatorio que alguien se querelle. Por lo tanto, los bancos no le han podido generar ningún tipo de alerta de prevención de lavado de activos porque no tiene relación con los bancos. Tiene nula relación con los bancos. La Dirección General de Impuestos Internos lo invitó para esclarecer cosas y de hecho Mantequilla tiene un abogado. El abogado dijo que están preparando los papeles. ¿En qué quedó esa investigación? ¿No han salido informaciones sobre esa entrevista? Realmente a mí me sorprendió, primero la invitación, porque él salió, le dice a una persona que tú buscas acá, eso fue lo que sí, lo parecía que que alguien que él conocía, exacto. Que él conocía. La Dirección General de Impuestos Internos, si él tiene una empresa, lo que tiene es que dime de los reportes que tú tienes que mandarme, dime de tus operaciones, hay que esperar. La Dirección de Impuestos Internos se maneja con mucha prudencia antes de, porque en estos temas que van a generar consecuencias legales y penales, hay que actuar con prudencia. Bueno, de hecho yo vi que los inspectores cuando llegaron, que había mucha gente, me pareció como una estrategia también de parte, digamos, olvidé cómo es que se llama, una psicología inversa, porque le hicieron creer a la gente que fueron para que Mantequilla regularice su estatus, cuando ellos dieron el discurso frente a la población que estaba ahí, porque precisamente podría incluso hasta representar un riesgo para ellos cuando fueron a la vivienda de él. Sí, pero ¿cuál estatus él va a poder? Porque no, ¿cuál va a ser el estatus? Porque vamos a suponer, está Mantequilla para hacerle debida diligencia a cada una de las personas que le está depositando dinero. Fíjense que en la ley de lavado de activos, a nivel de los casinos, a nivel de la joyería, a nivel de cualquier transacción por encima de $3,000, estamos hablando,
de 165,000 pesos a una tasa de 55 por 1, usted tiene que reportarlo a la unidad de análisis financiero y hacerle una debida diligencia a esa persona. Y si usted no lo hace, usted está en incumplimiento con la ley. Es decir, que Mantequilla captando todo ese dinero, cuando él a mí me gustaría que él se regularice. Porque Para así, decir, cuando él se regularice, si él no le está haciendo la debida diligencia a las personas que le están llevando el dinero, ya él está incumpliendo con la ley de lavado de activos. Y ya es un delito precedente, porque tú te estás prestando al lavado de activos a través de elevación de impuestos, a través de tú mezclar dinero de origen desconocido. Y todo eso lo prevé el marco legal de la Ley de Prevención del Lavado de Activos. Se hablaba de la elaboración de un proyecto de ley para llenar estos vacíos legales, o sea, para que sea más específico las penas en contra de las estafas, principalmente las piramidales. ¿Qué tan avanzadas están otras legislaciones en América Latina en relación a este tipo de delitos? No, ya en Colombia se ha avanzado y hay muchos países donde la intermediación financiera irregular y donde entran los esquemas piramidales también, ya se ha avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Que en la República Dominicana tú agarrar y captar dinero público y prestárselo a una persona no tiene temas penales, al menos que tú lo estafes, porque la ley no contempla, la ley lo que contempla es una multa, una sanción, la ley monetaria y financiera. Que era lo que hacía referencia a la superintendencia o el superintendente en el momento. Exactamente, y también hicimos nosotros previamente a eso en nuestros artículos en acento. Entonces, que era muy fácil, por eso que usted ve en cada esquina una inmobiliaria que capta y presta dinero. Entonces, la superintendencia de banco primero no es la que está facultada para atacar la intermediación financiera ilegal. Nosotros, cuando estuvimos en la superintendencia de banco, apoyamos a la Procuraduría General de la República a través de la procuradora Jenny Berenice para que se creara la unidad de delitos financieros, para que las personas tuvieran un sitio donde poder quejarse, porque pero no lo había. Existe esa unidad en la Procuraduría. Y la maneja una procuradora de nombre Karina Concesión de manera muy eficiente. Okay. Y entonces, tarde o temprano, eso va a caer ahí. No. Y entonces, cuando el proyecto de ley, en uno de mis escritos hace 2 años, yo decía que algún diputado joven debería empoderarse con un proyecto para regular la intermediación financiera irregular, porque aquí hay mucha gente captando fondos y prestando. Y solamente cuando se sabe. Cuando hay una estafa. Cuando hay una estafa, entonces ahí salen muchos periodistas, con todo el respeto que le tengo, que ¿dónde estaba la superintendencia? Oye, no, la superintendencia estaba haciendo su trabajo correcto, publicando cuáles son las entidades que están autorizadas por la Junta Monetaria a hacer intermediación financiera. Pero la gente por un dinerito más dice, mira, yo lo invierto acá. De hecho, el otro día hablaba también con un abogado que nos planteaba que aquí las financieras, cuando se aprobó la ley monetaria, creo que fue, o no recuerdo si la ley de lavado, se dispuso, creo que a partir del 2007, que ya las financieras no estaban autorizadas para hacer intermediación, pero nosotros tenemos muchas financieras. Eso es lo que están planteadas. Eso, Entonces, el nombre de financiera no existe en la ley monetaria y financiera. Cualquier nombre que usted vea que diga financiera, ese está captando dinero de manera irregular y tarde o temprano lo puede engañar a usted. Ese nombre no existe. Pero hay muchas personas que se compran incluso vehículos y bienes a través de estas mismas entidades. Utilizando el nombre, pero no hay, si usted agarra en el registro de nombre, ya sea que usted vaya a la UNAPI, no existe financiera fulano de tal, esas palabras no existen ya. Porque usted no puede captar dinero y prestar dinero del público si usted no está regulado por la Junta Monetaria. Solamente a nivel de la modificación de la Ley Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002, que ahora cumple 20 años, hay 4 figuras que quedaron: los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorros y crédito, que eran las antiguas financieras que se convirtieron, y las asociaciones y las corporaciones de crédito también, que eran también financieras, que se quedaron en esa figura. La diferencia es en el tipo de operación financiera que puede hacer, que le autoriza la Junta Monetaria. Jesús, ¿alguna recomendación básica? Parecería muy simple, pero para nuestros oyentes, de cómo no caer en estas redes de estafa. Mi opinión, y es mi consejo para todos, hay que manejarse sobre la base, invierta su dinero en una empresa que esté regulada, que esté supervisada. Hay muchos mecanismos para usted rentabilizar o emprenda un proyecto. No le dé su dinero a nadie, de que le entregue su dinero, de que le va a pagar intereses más. Se lo va a pagar por un tiempo, luego lo va a estafar.
La justicia está llena de esos casos, o sea, solamente hay que irlo a ver ahí. Tenemos muchos casos sonoros de gente que, porque no solamente se da en las personas vulnerables, se da también en personas de clase media, en personas ricas, ¿entiendes? Que buscan por buscar un interés mayor, un tema más. Entonces ese es el primer consejo. Usted puede invertir su dinero en los bancos, usted puede invertir su dinero a través de un puesto de bolsa, a través de un fondo de inversión, y va dependiendo de su requerimiento, de su necesidad, usted lo pone a un plazo mayor y va a obtener tasa de interés mayor. Ahora mismo los bancos ofrecen hasta un 9, hasta un 10%. Hay bancos. En un título de la Bolsa de Valores, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, usted puede conseguir hasta un 13%. Entonces, ¿por qué, si usted sabe, si esos son los instrumentos de bajo riesgo, el que le ofrezca de que un 20 o un 10 mensual, usted sabe muy bien qué tal que eso no es legal? Jesús, pero también existe una realidad y sobre todo se da, aunque las estafas se dan a todos los niveles, pero en la gente pobre no tiene una conexión con la banca ordinaria, con el mercado financiero. La gente no tiene acceso. De hecho, para abrir una cuenta de banco ahora hay más requisitos y a la gente hasta se le complica abrir una simple cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo manejarse en esos casos? Que hay gente que tiene colmado, tiene otra cosa, pero no tiene cuenta en el banco y maneja una gran cantidad de dinero, pero no lo puede poner en la banca. Ahí se dan dos factores. Hay un tema que es de educación financiera, donde la gente sigue pensando en ese paradigma que es difícil abrir una cuenta. Los bancos se ha flexibilizado. Para tú abrir una cuenta personal, lo único que tú necesitas es tu cédula y una carta de trabajo y punto. Pero hay gente que no tiene un trabajo formal. Entonces ¿cómo si no abre la cuenta? Si no tiene un trabajo formal. En el caso, y se lo pongo de mi hermana. Mi hermana está estudiando y nosotros quisimos abrirle una cuenta a mi hermana para depositarle los recursos ahí, pero ella no tenía, no tiene carta de trabajo. Fue un problema. Entonces, fíjate una cosa. Cuando ella vaya a llenar dónde son los recursos, que hay un formulario que el banco te da, mira, me lo va a suministrar mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. Entonces el banco lo que tiene que investigar si esa persona tiene la capacidad financiera, tiene la idoneidad y si tiene que hacer una debida diligencia simple de esa persona, abrirle la cuenta. Entonces, mira, mándame una carta, el dinero que va a proceder es de la tal cuenta que me van a pasar. Un microempresario es simplemente el oficial de cuenta le llena un estado de cuenta, un estado financiero informal, y con eso se le abre, porque y es lo que ha estado fomentando la superintendencia de bancos desde un tiempo para acá, de flexibilizando, porque la ley de lavado de activos desde la 155-17 hay que reconocer que puso muchos candados para que muchísimas personas no pudieran abrir cuentas. Pero ya eso se está abriendo. Hay que considerar que la propia ley también establece que los bancos tienen que hacer... Son sujetos obligados. Sí, son sujetos obligados. Tienen que evaluar los riesgos de su cliente. Entonces, si tú tienes cliente, vamos a suponer como el caso de Mantequilla, que mueve mucho efectivo, o una gente que tú no sabes el origen del dinero, los bancos, para no ser evaluados con un alto nivel de riesgo en temas de lavado de activos, prefieren no tener ese cliente. Entonces eso es lo que le pasa a mucha gente. Pero están en todo su derecho. No, pero en el caso de personas física. Fíjate, hay un banco que en particular abrió una billetera, una tarjeta Jesús, de débito. vamos a aprovechar que tenemos una llamada. Adelante. Esto me parece que es de Estados Unidos. Buenos días, Distrito Informativo. Buenos días, chicas. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Hola, José. Excelente economista profesional que tienen el día de hoy. Una pregunta. ¿Él está de acuerdo en que la banca a cualquier persona que vaya a abrir una simple cuenta de banco le pidan una carta de trabajo debido a la informalidad que hay allá, que en un más de un 60% del comercio en República Dominicana es informal? O sea, él está de acuerdo con que la banca siga exigiendo, o la superintendencia le exija a los bancos que pidan una carta de trabajo para abrir una simple cuenta de banco, por decirte así. Gracias, José. Mira, José, ciertamente hay muchas empresas informales, pero esas empresas informales le pueden hacer una sencilla carta a Juan Pérez de que trabaja en esa empresa y recibe tantos recursos. Y muchas veces esa empresa informal tiene una cuenta en el banco que desde ahí es que va a pagarle a eso. Si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo, mira, parcialmente yo estoy de acuerdo. Para casos de estudiantes que quieren tener una cuentecita que no están trabajando, yo pienso que debería tener un modelo, un producto, tu cuenta de estudiante, donde simplemente entonces se le monitorea a ese estudiante una serie de movimientos, es decir, que no pase de un umbral de $1,000 en el mes,
etcétera, etcétera, para tener ese control. Porque ¿qué es lo que pasa? Que también pueden utilizar un grupo de jóvenes, un grupo de gente, se le abre la cuenta, que el pitufeo Le se está llama inyectando, eso, y tú le ok. inyectas dinero y luego tú lo vas transfiriendo para otra cuenta. Entonces, los bancos lo que hacen es que mitigan su riesgo. Es decir, yo entiendo que hay estudiantes que quieren abrir una cuenta donde su papá se le va a depositar, como en el caso tuyo, que eso los bancos tienen que flexibilizar o la superintendencia de banco instruir a través del instructivo de prevención del lavado de activos que a los estudiantes simplemente una carta de la universidad y punto. Exacto. Y ya. O sea, algo tan simple como Y eso. que se tú le puedes- diga, mira, y se identifique, de esta persona, de esta cuenta que me va a venir los fondos que me van a dar. Eso es, y de hecho, los bancos lo pueden hacer, porque tampoco, no es que la normativa no lo prohíba. Lo que dice la normativa es que si tú le vas a abrir una cuenta a una gente, tú Tiene que debes saber hacer quién es. una debida diligencia simplificada. Conozca a tu cliente. Es decir, yo te tengo que conocer y tú eres estudiante, tu dinero va a venir ahí. Entonces, cuando vayan a hacerle una supervisión de lavado de activos a ese banco y diga, fulanito de tal, Juan Pérez, él estudiante, él estudia en esa universidad, mira la carta, y si el dinero viene de esa cuenta y no mueve más dinero, ya con eso pasó el banco. Mira, Jesús, no quiero dejar de pasar la entrevista para preguntarte acerca de los pronósticos del FMI, que en 2023 bajó los pronósticos mundiales. Sin embargo, República Dominicana, la previsión fue alta en relación a América Latina. Sin embargo, disminuyó un poco. ¿Por qué estamos tan blindados y cuáles medidas debe tomar el gobierno para evitar que nos afecte esta contracción económica que augura el FMI? Sí, mira, en esta semana todos los bancos, todos los gobernadores y presidentes de bancos centrales y ministros de Hacienda están reunidos en la ciudad de Washington. Es una reunión que se hace anualmente para esta fecha, para la fecha de octubre, mediados de octubre, analizando el contexto de la economía mundial. Entonces, el FMI ayer, dentro de una nota de prensa, dijo que Lo peor está por llegar. lo peor está por llegar. Es decir, Estados Unidos ya lleva 2 cuatrimestres creciendo negativamente. Tenemos, aunque el presidente Joe Biden dice que si hay recesión va a ser leve. La República Dominicana, por ser una economía abierta, donde puede y que se ha acomodado, ha salido airosa hay pocas economías en el mundo. Grecia, Japón, República Dominicana, Guyana son los países que están creciendo dentro de este contexto, donde tienen un tipo de cambio que se le ha apreciado en vez de despreciarse. Yo entiendo y he escrito con relación a eso, que si Estados Unidos entra en una recesión económica fuerte, donde haya desempleo, se van a ver afectadas las remesas, se va a ver afectadas las exportaciones, se va a ver afectado el turismo, se va a ver afectado la inversión extranjera directa, el costo de financiamiento de la nueva deuda que va a tener que emitir el gobierno con relación al déficit que tienen en su presupuesto para el año 2023 va a ser mayor. Las finanzas del gobierno se van a ver afectadas porque si la economía de Estados Unidos se contrae y la nuestra se contrae, el gobierno también va a recibir menos impuestos. Yo creo que el gobierno debe tener un presupuesto modesto, partiendo de una contingencia. En su crecimiento ellos estiman que la República Dominicana va a crecer para el año 2023 en un 5%, que el tipo de cambio se va a depreciar en un 3% y que la inflación va a ser en un 6%. Esos son pronósticos, es algo modesto, pero entiendo que eso va a depender de cómo los anuncios que vienen en el día de hoy en la tarde de la FED y en diciembre, cómo va a terminar el aumento de las tasas de interés, porque Jerome Powell, el presidente del Banco Central o el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha dicho que aunque haya desempleo, ellos tienen que bajar la inflación a un 2%, que está en un 8.6% en Estados Unidos. Y la inflación es el flagelo más perverso que puede tener una economía porque nos afecta a todo y nos quita poder adquisitivo. Mi opinión es, para los economistas del gobierno, es que tienen que tener esa previsión y que no pueden soñar, porque ahí hay un problema no solamente de recesión económica, sino tenemos un problema geopolítico en Rusia con Ucrania que va a seguir afectando los precios de los alimentos, los precios de los combustibles, como hoy ha señalado el ministro de Energía, que ponerle tope a los precios del petróleo lo que va a hacer es disparar los precios del petróleo. Entonces la inflación va a permanecer. Entonces lo que se va a contraer el consumo con estas tasas de interés altas, la gente va a dejar de comprar carros, la gente va a dejar de comprar casas, la gente va a pagar más financiamiento. Entonces al final la gente va a salir afectada y el gobierno va a tener que buscar la manera de cómo
darle oxígeno a la clase, no solamente a la clase más vulnerable, sino a la clase media. Mira, precisamente en torno a este tema estamos hablando de Estados Unidos, pero nosotros tenemos Haití, que es nuestro segundo socio comercial. En Haití hay una situación también de conflicto. No solamente tenemos lo de Rusia-Ucrania, en Haití hay una situación de conflicto que probablemente ocurra una intervención. Eso en términos económicos también va a representar una situación para República Dominicana. ¿Eso se habría tomado también en consideración en esas proyecciones o eso puede también ser otro elemento que ayudaría a que esa proyección no llegue a ser la que es? Pero fíjate que eso hay que tomarlo como pinza, porque... Mira, vamos a sumar la pregunta de Ogla a esta pregunta de una llamada. Buenos días, Distrito Informativo. Buenos días, chicas. Disculpen nuevamente. Gracias al señor por responder mi pregunta, aunque yo no estoy de acuerdo con la pedida de carta, porque hay muchísimas maneras electrónicas y modernas de cómo monitorear una cuenta hoy día. Entonces, mi pregunta es la siguiente al señor. Que él tiene datos, o la DGI tiene datos, de cuál es el porciento que el República Dominicana deja de percibir en impuestos por el comercio informal. Como dije ahorita, creo que más de un 50% de personas tienen comercio informales que no están declarados o que no reportan adecuadamente sus ventas. Y a Ogla, que si eso que ella está mencionando sobre el tema de la intervención de Haití, yo creo que pase lo que pase en Haití, República Dominicana no va a dejar de negociar con Haití, ya sea con quien sea que tome el mando, porque siempre Haití va a necesitar suplemento, va a necesitar gasolina, va a necesitar comida, va a necesitar de algo, o sea, con el desorden que hay ahora o con una intervención futura que pueda suceder, siempre el comercio se va a quedar. Bueno, muchísimas gracias. El tema de Haití y el tema de lo que deja de percibir el Estado. Sí, empezando con la última intervención de él y la respuesta. Un representante de las personas que manejan las empresas acá dijo, cuando una periodista le dijo que qué ha estado pasando con las exportaciones con Haití, él dijo, lo que han aumentado. Y dijo, y ellos, ustedes la llevan allá, la mercancía. No, ellos vienen acá a buscarla. Por lo tanto, como acaba de señalar José, el tema de las exportaciones a Haití no se ha visto afectada. O sea, todo lo contrario, dicen que se está comprando más y que han aumentado las exportaciones hacia Haití. Y como él ha señalado, en caso de una intervención, ¿a dónde tú le vas a comprar más rápido? Sí, porque va a llegar a fondo. A la República Dominicana va a seguir incrementándose. Y con relación a la evasión de impuestos, el 60% de la economía es informar. Bien, entonces simplemente el 60% de la economía no está pagando impuestos sobre la renta, los empleados que ganan y las empresas no están pagando impuestos sobre la renta, no están pagando el ITEVI. Entonces, ahí el 60%, y entonces si tú calculas una economía que tiene 120 mil millones de dólares, y si tú dices, bueno, si todos pagáramos a nivel del crecimiento del Producto Interno del PIB, si todos pagáramos impuestos, si la economía se transparentara, tú dices, bueno, el doble de las recaptaciones de los impuestos, que es alrededor de un 15%, la presión tributaria, pudiera aumentar a un 30% y el gobierno tuviera más recursos. Pero ¿cómo se enfrenta a esto en un país con tanta carencia, con tantas necesidades, donde el gobierno no tiene la estructura ni para mitigar los efectos, no solamente de la evasión fiscal, sino de la ilusión fiscal a nivel de las empresas que están formales? Bueno, muchísimas gracias a Jesús Geraldo Martínez, economista y consultor jurídico, por estar con nosotros en esta mañana con esta interesante entrevista. Vamos a una pausa. Cuando retornemos más en Distrito Informativo. Distrito Informativo.